Buenas, mis amados hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios este día maravilloso en el cual Dios nos permite reunirnos como iglesia, y vamos a el Evangelio del médico amado de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 18 y 20. 3 versículos del Evangelio de Lucas, y el título que encontramos es la confesión de Pedro, pero el título de la meditación es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y permítame leer para usted entonces en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. Dice así la maravillosa, poderosa y vitamínica palabra de Dios para nuestras vidas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, hay tiempo para orar congregacionalmente, públicamente, pero también orar ¿qué? Aparte, y eso se llama devocional personal o entrar en la intimidad con Dios. Estaban con él los discípulos, los seguidores, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, se van a responder ellos, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Amén. ¿Quién es Jesús? Encontramos, mis amados hermanos, en estos tres versículos, en la cual también lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, y Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Y en cada uno, como todo evangelio, es complementario. Los evangelios no se contradicen, se complementan. Igualmente, la Biblia es un canon, es toda una regla, es toda una vara, todo un compendio completo desde Génesis a Apocalipsis, que no se contradice, sino que se complementa, se explica a través de ella misma. Y ante la pregunta ¿quién es Jesús?, encontramos que diferentes fuentes nos responden que Dios, sí, Dios envió a su Hijo. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, ese es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, pero con el propósito de, a través de su muerte y resurrección, darnos la vida eterna. Pero también encontramos que Jesús es aquel personaje histórico que para muchos es, y no se puede dudar de que él existió como personaje histórico. Histórico quiere decir que él, como todo ser humano, nació, creció en un hogar. Nos dice Marcos, en este caso, Marcos capítulo 6, usted lo puede encontrar sobre ello. Permítame leerlo rápidamente. En Marcos capítulo 6, y nos habla de ese Jesús histórico. Nos dice Marcos capítulo 6, versículo 1:
en adelante y dice: Jesús en Nazaret, donde se crió. Y dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de el Jesús histórico, en la cual aparecen las reseñas, ¿sí? Ahora, pero ¿qué también encontramos como respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús, cuando formula esta pregunta, nos dice el versículo 18, que luego de estar orando aparte, Él, estando con sus discípulos, se dirigió a ellos con esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente en el contexto que estaba Él en ese momento? Y la respuesta de la gente, en la cual estaba dividida, porque la respuesta dada por los discípulos, sean los apóstoles o el grupo de seguidores de Él, es la siguiente. Dice el versículo 19: ellos respondieron unos, es decir, una parte de ese todo de la gente. Unos, Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué hablaban de Juan el Bautista? Había un grupo de esa gente que venía con unas ideas, ¿sí?, de los egipcios y de la historia de Egipto, en la cual ellos habían creído que en la reencarnación. Usted lee, en este caso, los primeros los primeros capítulos de Lucas, en la cual nos habla Lucas en el capítulo 1 de Lucas, nos habla de María visita a Elizabeth, pero también nos habla de cómo nació Juan. ¿Cómo nació Juan? Nos dice el capítulo 1, versículo 5. Y fue de una manera milagrosa. Pero también nos dice en unos apartes, cuando ya Juan crece y se establece en el desierto, cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 40, que él es esa voz que clama en el desierto, preparando el camino del que iba de venir, el cual es el Mesías, el Cristo. Y una de las explicaciones que dan sobre Juan es que en su idea, desde el punto de vista de los que ellos consideraban anteriormente de los egipcios, es que Juan era la reencarnación de Elías. Luego Jesús, aclarando sobre Juan, dice: no, ese es el que vino para continuar el ministerio de Elías. El ministerio, continuar, no era Elías. Es aquella voz que clama en el desierto preparando el camino del que había de venir. Ahora, también nos dice que este Juan bautizaba, por eso se le va a dar el nombre de Juan el Bautista. La Biblia nos habla de muchos Juan, pero en este caso aquel que preparó el camino y bautizó con el bautismo de arrepentimiento, en la cual daba un mensaje para preparar los corazones, y la gente venía a él preguntando qué debemos hacer. Y dice la Escritura que venían de todas las condiciones económicas, pero también con cualquier y diferentes cargos que tenían. La Escritura dice que muchos soldados se acercaban a Juan y le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Juan le decía: no cobren soborno, no cobren soborno.
contentados con el salario que tienen. Y daba esos consejos Juan preparando el corazón de estas personas. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, en la cual nos dice que cuando Jesús fue en obediencia al Padre para bautizarse, Juan señala y dice: yo no soy el Mesías. Cuando lo confrontan: yo no soy el Mesías. Hay uno en el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus pies, de sus sandalias. Y cuando se está dando esto, Jesús se presenta y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué también ellos decían que era Juan? Porque muchos, dice también el Evangelio de Juan, que muchos de los que habían sido discípulos de Juan dejaron de seguirlo a él para seguir a Jesús, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús históricamente era pariente de Juan, y Juan no lo identifica como pariente, sino como aquel Cordero sustitutorio en el cual usted y yo tenemos perdón de pecados, en el cual él llevó nuestro pecado una sola vez para siempre. El mismo Juan luego, dice la Escritura, por señalar y amonestar a Herodes, el cual había tomado por mujer la esposa de su hermano, y no era lícito tener la esposa de su hermano. Dice que éste temía a Juan. Sin embargo, Herodías, la que estaba conviviendo con él en adulterio, aprovechó el cumpleaños de este Herodes. Y dice la Escritura que su hija danzó y le dijo: pide lo que quieras, que hasta más de la mitad de mi reino te doy. Y dice la Escritura que su madre aprovechó para decir: pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero antes de que esto se diera, dice la Escritura que Juan fue arrestado. Y siendo arrestado Juan, empezó que había dicho: he aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús. Estando preso, empezó como a rascarse la cabeza y pensar: ¿será que me equivoqué? ¿Será que no era el Cordero Jesús, sino ese pariente? Porque dice la Escritura que él manda a uno de sus seguidores para que le preguntasen a Jesús si él era el que había de venir, si él era el Cristo. Muchas veces las afirmaciones que hacemos sobre Jesús van a cambiar. En el caso de Juan, tristemente cambió para luego dudar de lo que él había afirmado, que Jesús es el Cordero de Dios, aquel el cual Dios envió para darnos el perdón y la salvación. Y luego será lo que encontramos, que Jesús le responde: dile que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, cumpliendo lo que dice Isaías 61 sobre el ungido, sobre el Cristo. Isaías 61: el Espíritu de Dios está sobre mí, por el cual me ungió para dar libertad. Jesús le responde a Juan, y Juan se fortalece en ese Mesías, en Jesucristo. Luego ocurre lo que les comentaba, y es decapitado Juan, es decapitado. A razón de esto, vemos la segunda respuesta: si ya Juan había sido muerto. Luego dice: otros Elías. La Escritura nos habla sobre Elías, el cual había de venir, ese profeta. Acuérdense que Moisés, cuando ya él había envejecido, él habló de que Dios levantaría un gran profeta para los judíos, para Israel. Elías representaba un gran profeta, el profeta del fuego. Ese profeta en el cual Dios utilizó
para enfrentar y confrontar al pueblo frente a la idolatría, en la cual el pueblo no tenía que claudicar entre dos pensamientos: si era Dios, el Dios verdadero, Jehová, seguirle, y si era Baal, seguirle, pero no tenían que claudicar o estar entre dos pensamientos. La Escritura dice que este profeta, Dios respaldando su palabra a través de él, hizo que no lloviera y hubiera una sequía de 7 años. La Escritura dice que Dios lo utilizó para resucitar a un niño, al hijo de la mujer esta de Sarepta, en la cual Dios lo envió cuando hubo esa hambruna y esa sequía. La Escritura dice que cuando el rey lo manda a traer con uno de sus capitanes que estaba resguardado con 50, dice la Escritura que Elías, cuando ve a ese capitán con 50 soldados, y este hombre le dice: profeta, el rey dice que vengas. Y dice la Escritura que Elías dice: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego sobre ti y sobre tus 50. Y dice la Escritura que descendió y consumió a estos. Luego el rey nuevamente envía a otro capitán con otros 50. Y ocurre lo mismo. El capitán, de una manera obligante, le dice a Elías: ven, que el rey te solicita. Y dice la Escritura que nuevamente Elías dice: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego sobre ti y sobre tus 50. Y descendió el fuego. Y así encontramos hasta que hubo un capitán que temió a Dios, e incluso da una confesión delicada que él no debía hacer, que había escondido a unos profetas, y reconoce la autoridad de Elías, no a Elías, sino la autoridad de Dios en Elías, que es algo diferente. No es Elías. Este capitán se postra y le dice: oh, siervo de Dios, ¿sí? Sea de valor la vida de este siervo, y la de estos 50 también. Y quiero hacerte saber que yo he escondido, y era cierto lo que este hombre decía, no lo estaba diciendo para salvar su vida, y que Dios está contigo. Ven, acompáñanos. Y dice la Escritura que Elías esperó un momento y Dios le habló: sí, ves, y fue. ¿Por qué estamos hablando de Elías? Porque unos decían que Jesús era Elías, pero encontramos que cuando Jesús no le permitieron entrar en una aldea de samaritanos, ¿qué dijo Juan y Jacobo? Señor, ¿quieres que clamemos por fuego para que los consuma como hizo Elías? ¿Y qué dijo Jesús? Sí, claro, para que vean que yo no. ¿De qué espíritu sois? Jesús no era Elías. ¿De qué espíritu sois? Y muchas veces esperamos, ¿no?, que el Señor castiga con su... No sé. El amor de Dios es aquel que consume el odio. El amor que tuvo Jesucristo, el cual se negó por nosotros al tomar nuestro lugar, no es Elías. Jesús no es Elías. Dice la Escritura también acá sobre ellos, dice: y algunos dicen un profeta de los antiguos que ha resucitado. En otro evangelio dice Jeremías. Ahora, ¿por qué Jeremías? La Escritura nos dice que en el libro de Jeremías, ¿no?, de Jeremías y la historia del pueblo judío o de los escritos de los antiguos rabinos hablan sobre Jeremías, pero limitémonos a lo que dice el profeta Jeremías de él mismo a través de la palabra de Dios. Dice que este profeta, si bien fue un apátrida para el pueblo de Israel, una apátrida quiere decir
que no amaba a su patria porque la palabra que daba era en contra de su nación, pero más que en contra de la nación era en contra del pecado en el cual estaba Judá, en el cual nos dice la Escritura que Dios nos llamó desde muy temprana edad, y siendo desde muy temprana edad Dios nos utilizó como profeta para arrancar, para plantar, en fin, y les va a guardar el Señor, tanto así que fue puesto en una cisterna y siempre estaba esa cisterna seca y no se ahogó. De igual manera fue azotado, pero fue librado. Luego encontramos que cuando cae Jerusalén bajo el cautiverio, ya Dios había dado orden al rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor a su comandante, a Nabuzarat, para que guardara al profeta. Y lo último que nos dice la Escritura es que cuando ya Jerusalén, y encontramos el libro de Lamentaciones, ¿no? Cuando ya se cumple toda Jerusalén quemada, el templo quemado hasta los cimientos, y vemos al profeta en el cual este general del imperio babilónico le dice: profeta, estoy para tu servicio, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo servir? Él se queda con los que estaban ahí en Jerusalén, con los pobres, en los cuales Dios había dicho que si estos reconocían y se humillaban, Dios los iba a proteger. Y dice la Escritura que Jeremías se estableció ahí con esas personas, estuvo ahí. Ahora, lo que nos da a entender la Escritura es que la manera como los antiguos habían interpretado es que Dios le había dado vida a Jeremías, tanto así que el espíritu de este profeta estaba en Jesús. La Escritura no respalda eso. La Biblia no respalda eso. Sí respalda que lo que Jeremías había escrito más adelante, ¿sí? El profeta Ezequías va a tomar para de igual manera confirmar la palabra cumplida de que Dios iba a disciplinar a Judá. ¿Cuáles son las posiciones que vemos hoy también sobre Jesús? Y con eso voy a concluir. Para muchas sectas Jesús es solamente un profeta. Para algunos Jesús es un maestro iluminado, un maestro, un espíritu superior. Pero la Escritura encontramos la respuesta en la cual no fue dada por el apóstol Pedro por él mismo, sino inspirado por el Espíritu Santo, en la cual Jesús dirige la pregunta a usted y a mí, ya no para escuchar lo que otros dicen sobre Jesús, sino ahora Jesús quiere saber cuál es la respuesta suya y la respuesta mía. Y nos dice el versículo 20, y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya Jesús ya no quiere escuchar de usted y de mí, de lo que hemos oído, de la respuesta que da el mundo o que da en este contexto en la cual Jesús hablaba, que decían que era Juan, que era Elías, que era Jeremías o otro profeta. Quiere saber tu respuesta. Y en Jesús espera que la respuesta sea la misma en la cual Pedro dijo: el Cristo de Dios, el Hijo de Dios en ti. No hay otra respuesta a quién es Jesús. Algunas personas van a decir: es que Jesús fue alguien bueno por todas las obras que hizo. Él no era solamente algo bueno, era superior a eso. Él era el Dios encarnado, el Dios hombre, que siendo Dios tomó nuestro lugar, se hizo como nosotros, se encarnó. No solamente para compadecerse, sino para quitar el gran problema que tiene la humanidad, y es el pecado. Y es la enemistad de Dios con la humanidad. No puedes dar otra definición superior a esta. Si el Señor Jesús es el Cristo para ti, debes seguirlo. Debes seguirlo no por lo bueno que hace en tu vida, sino porque te salvó del pecado y ahora te ofrece la vida eterna.
y ahora nos da una nueva vida en la cual nosotros mismos no podemos tener. Una nueva vida a través del convencimiento de nuestra condición de pecadores, y ahora pecadores arrepentidos, pero pecadores arrepentidos y transformados a través del convencimiento que da el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a seguir caminando sobre ese Jesús, el cual es el único y verdadero Hijo de Dios, el cual es el Salvador, la respuesta para el mundo, el cual está en Cristo. Amado Dios, Señor, gracias por tu palabra. Señor, sabemos, Padre Santo, Señor, lo que tú nos advertiste, que en los postreros tiempos vendrían muchos diciendo que son en Cristo. Señor, y en Rusia, en muchas notarías y registradurías, miles y miles de hombres dicen que ellos son en Cristo. Y muchos acá también en nuestro país quieren tomar el lugar tuyo, usurparlo. Pero sabemos en quién hemos creído, en aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y por la fe vive en nuestros corazones. Ayúdanos para vivir para ti, porque tú moriste por nosotros. Y no solamente moriste, sino que te levantaste entre los muertos. Gracias, Señor. Ayúdanos a llevar una vida agradable a ti ante todo. Señor, igualmente tocar otras vidas por ese mensaje en la cual confesamos que tú eres el Cristo, el Salvador, el unigénito Hijo de Dios. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo.